Bueno, aquí estamos un episodio más, Xavier. Ya no puedo decir un diario abierto con Samasli solo. Un diario abierto con Samasli y con Xavier. Ok, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Me gustó, estábamos consultando con ChatGPT. Y le pregunté, ven acá, porque vamos a hablar de la aceptación, también se puede decir la aprobación, y a nuestra amiga ChatGPT le gustó más me dijo, ¿cómo es? ChatGPT. Pues le gustó más el tema de la aprobación. Me encantó, así que no te voy a decir que este título es original mío. Mira sin tu like, pero con paz. Bueno, tú lo arreglaste. La aceptación que cuenta. Ese que le gusta saber. A mí me gusta sin tu like, pero con paz, aunque tú lo arreglaste, tú lo arreglaste. Anyway, vamos a empezar. Primero vamos a que leas el versículo. Vamos a estar hablando específicamente de tres aceptación que nosotros... Tres tipos de juicio. Que buscamos, pero que tiene que ver con la aceptación, que sería con la gente, de uno mismo y con Dios. Está, aunque va relacionado a los juicios, ¿verdad?, que nosotros recibimos de los demás, también está la respuesta de nosotros en cuanto a la aceptación o la aprobación. Así que nada, lee el versículo y por ahí arrancamos. El pasaje que voy a tocar está en 1 Corintios capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Y ya desde el 3, Pablo, que fue quien escribió esta carta, en una iglesia que era problemática, que era inmadura, se refiere a ellos porque les señala que ellos tenían preferencia con algunos siervos de Dios en el capítulo 3, pues, y había división en la iglesia por eso, grupitos, los que eran de Apolo, los que eran de Pedro, los que eran de Pablo, los comparaban con otros y ellos se autoevaluaban a sí mismos como espirituales, cuando Pablo tiene que referirse a ellos como carnales. Así que el juicio que ellos tenían de ellos mismos era un juicio incorrecto. Y Pablo presenta tres juicios. Vamos a leer la porción, ¿verdad?, para entonces tocar cada uno de estos. Así que a Apolos y a mí, considérennos como simples siervos de Cristo, y ahí se refiere al siervo más bajo que remaba en el barco, el que estaba, el siervo inferior que trabajaba en un barco. Esa es la humildad que tenía este hombre, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Lo que Dios exige es la fidelidad a Él y a su palabra. Entonces aquí viene, en cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Es el juicio de los demás o la aceptación de los demás. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido, ¿ves?, la aceptación de sí mismo o el juicio de sí mismo. Tengo la conciencia limpia. Él se había evaluado, se había examinado, pero eso no demuestra que yo tenga razón, porque es humano, sabe que aunque él se examine, tiene que creerse capaz de fallar y tiene que saber que hay espacio para que él falle. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Ese es el juicio que cuenta. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz, después de establecer estos tres juicios o estas tres aceptaciones, da un consejo, una exhortación de que no juzguemos a nadie antes de que Dios vuelva, porque Él va a sacar a la luz nuestros secretos más oscuros y va a revelar nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Pues vamos a dividir eso entonces, empezando por el de la gente, para que entonces se nos haga más fácil, ¿verdad?, entenderlo. Yo creo que esta temporada es la temporada de los likes, del que me gusta. Estaba antes el like, estaba el corazoncito, ahora está el que te abraza, no sé cuál más se inventará, pero es una época donde vivimos añorando y deseando la aceptación y aprobación de los demás. Inclusive a veces no es tan importante el mensaje que voy a llevar, a veces es más importante qué estilo, cómo estoy vestido, qué es lo que el algoritmo pide, para entonces hacerlo. Gustar, atractivo, caer bien. Exacto, aunque la información sea aguada, no sea relevante. No sea así. Y entonces a veces vemos, por el contrario, que a veces hay gente que tiene una información brutal, pero, ¿verdad?, no siguen los protocolos de los algoritmos. Yo creo que nosotros caeríamos ahí. Y se pierde, ¿verdad?, una información valiosa porque
ya estamos concentrados básicamente en qué es lo que cae para tú ser aceptado por los demás. ¿Qué es lo que tú pones que tienes que hacer? Se juzga por las apariencias. Exactamente. Y entonces, porque no es nada malo en mejorarla, pero realmente aquí lo más importante es no vivir para la alabanza o la aprobación de los demás, sino vivir para el aplauso del cielo. Eso no tiene que ver nada con la mayordomía que Dios quiere, que seamos fieles a su mensaje y a su palabra, que es lo que cuenta, que es lo que Pablo dice que cuenta. Mira, que sea aquel, que sea el otro, lo que cuenta es que seamos fieles. No, y mira, no está mal el uno ser excelente en algo, o sea, si tú lo puedes hacer bien. A mí me encantaría saber más del manejo de, no sé si es lo electrónico, de las redes sociales. A mí me gustaría y hacerlo mucho mejor la presentación, ¿verdad? ¿Por qué no? Si lo tienes, úsalo. Uh-huh. Pero cuando tú le das una relevancia o una prioridad donde tu vida se basa, tu valor, esa es la palabra, tu valor se basa en la aceptación o en la aprobación de los demás o en la opinión de los demás, eso es bien peligroso, sumamente peligroso. Pablo tenía esto bien claro, por ejemplo, en Gálatas 1:10, él le dice a los creyentes de la iglesia de Galacia, pues busco el favor de los hombres o el de Dios. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Él estaba claro. Y en Proverbios 29:25 dice que temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. El temor al hombre pone lazos. Nosotros, y yo he caído en esto, yo por mucho tiempo, porque uno está más pendiente a la aceptación de los demás de lo que uno cree. Es que realmente crea una emoción de excitement. Una sensación de ¿cómo que se diría? Que uno estoy satisfecho porque pleno, de plenitud, por una plenitud que es hueca. Parece llenura, pero es una contradicción, pero es hueca porque realmente está sujeta a que si me dan el like, a que si tengo la aprobación de los demás, cuando ya en Cristo dice que somos aceptos en el amado, en el versículo 5 de Efesios capítulo 1, somos aceptos en el amado y no necesitamos la aceptación de los demás, pero realmente se siente bien, se siente porque no bien. podemos decir que no se siente bien, y no es que esté mal, porque vamos a ponerles, o sea, no es como que, ay, no me importa si me aceptan o no me aceptan, porque eso es caer en otro extremo. Lo que pasa es la prioridad o la importancia o valor que tú le das a eso. Exacto. Porque es como que, mira, seguro yo quiero recibir aprobación o recibir aceptación, pero conforme a que yo no tenga que violentar mis valores. Exacto. Por ejemplo, yo en mis valores que están basados en mi caso, ¿verdad? Y en el tuyo, nuestros valores están basados en la palabra de Dios. Uh-huh. Pues entonces, perfecto, me encantaría recibir tu aceptación, me encantaría sentirme aprobado por ti, me encantaría tus likes, tremendo, pero si eso va a violentar el que yo tenga que modificar o cambiar o quitar o renegar mis principios que están basados en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque nosotros creemos en un solo Dios, que es Jesucristo, nosotros reconocemos que es nuestro Dios, nuestro Salvador, que nuestros propósitos de vida están en eso, en Dios, pues entonces, bueno, mejor prefiero no tener tu like o prefiero no tener tu aceptación. O sea, yo tengo que llegar a un punto de rendición a la... Como hizo Pablo, que no le importaba, o sea, no en forma despectiva, dice, yo no puedo, al final del día, si tengo que escoger entre agradar a Dios y a ustedes, está hablando la creyente, uh-huh. Dice, no puedo, no hay opción ahí, Dios va primero y eso es lo que cuenta, lo que prevalece y lo que me va a dar paz y tranquilidad. Entonces uno tendría que evaluarse, ¿verdad? Para poder pasar al otro punto, uno tendría que evaluar, de estos podríamos, es mucha tela para cortar, pero preguntas que uno podría hacerse es, ¿qué motivación? ¿Cuáles son mis motivaciones por las cuales yo estoy haciendo tal o cual cosa? Cuando no nos atrevemos a decirle que no a una persona, uh-huh. Cuando me callo y no digo mis opiniones porque sé que la otra persona va a pensar diferente. Yo muchas veces me callé demasiado, parece ser lo más espiritual y hasta el necio se le cuenta por sabio cuando calla, pero en ambientes de trabajo, en ambientes de las cosas del Señor debe haber una apertura para diferir con respeto. No debe haber un ambiente de dictadura
porque ese tipo de ambiente pues no es saludable ni en el matrimonio, ni en las relaciones con los demás. O sea, yo no puedo, una vez tú me dijiste que me tenías miedo antes de tener a nuestro hijo, y yo he procurado de que eso no sea así, porque si hay miedo en nuestra relación, pues una cosa es respeto y otra cosa es miedo. Cuando el respeto cruza la línea y se convierte en miedo, pues entonces ya no es saludable esa relación. Sí, yo me acuerdo que eso era cuando tu manera a veces de expresar tus opiniones, aparte de tu cara, tiende a ser una manera que tiendes a usar tal vez el sarcasmo o eres muy autoritario. Sí, autoritario o mira, esto es lo que yo quiero, tú no tienes problema en la firmeza. Ajá, con expresarlo. Entonces podría parecer, o a mí me parecía como que tú me estuvieras imponiendo, y esa fue una suposición que yo hice cuando no tenía nada que ver. Yo podía expresar mi punto, y vamos a entender que nosotros tenemos diferencias en maneras de pensar en cosas, y hemos tenido que aprender a expresarlas y respetarnos. Quiero aclararle que las cosas esenciales no. En las cosas esenciales de que Cristo es Dios, solo Jesús salva, ¿verdad? Que son las cosas más importantes de nuestra vida. En eso no. Por ahí, en las demás cosas, hay otros aspectos, aún en las cuestiones de la fe, en asuntos que no son esenciales, no los vemos necesariamente iguales, pero como no son esenciales, no vamos a dividirnos, ni a divorciarnos por eso, ni a hacer un big deal de ese asunto. Sí, no es como que yo tengo que ser Xavier. Yo tenía esa idea como que, ay santo, todo tengo que empezarlo como Xavier. Y porque pierdes tu identidad en el proceso. No, y eso no es. O viceversa, que tú todo lo pienses como yo, ¿verdad? Así que uno debe hacerse preguntas en las relaciones, en cuando uno interactúa con los demás. Si uso la mentira, si estoy usando dejar de ser uno, ¿verdad? Y empezar a imitar cosas, no atreverme a decir mi opinión, pero entonces adoptar opiniones de otros. Y el listado podría continuar de muchas maneras en que uno cambia los valores, especialmente si eres cristiano. Si no eres cristiano, pues tienes que ver cuáles son tus valores, ¿verdad? Pero cuando cambias tus valores por los valores del otro, simplemente por obtener la aceptación o la aprobación de esa persona. Yendo directo aquí, por ejemplo, yo sé que mucha gente, puede haber gente, y conozco, sé que los hay. Este podcast lo haces tú. Inicialmente lo haces tú, es tu idea. A mí, yo contrario a ti, yo pudiera vivir, lo menos que pueda vivir con tecnología, yo pudiera vivir, soy más viejo, más y no es que sea mejor por eso. Pero obviamente como soy tu esposo, pues entonces yo quiero agradarte, no para que me ames más, sino porque te amo. Pero realmente a la gente gusta escuchar temática a mí. Pues mira qué cosa. Pero la cosa es que yo sé que hay gente que percibe, mira, es el podcast de ella, él la ayuda, o sea, ya él es menos macho, ahí la que manda es ella. Puede haber ese tipo de opinión, claro. Cuando viene de personas que ya tú sabes que las esposas, por ejemplo, pues yo he escuchado que se quejan de que los esposos no las ayuden, no las atienden, pues realmente no me importa, porque realmente pues un hogar que está donde la esposa está sufriendo, está clamando por el amor de su esposo, aunque tenga éxito en la ministerial, por decirlo así, pues a mí realmente me tiene sin cuidado, porque me importa tener éxito en mi casa, y no tengo esa mentalidad machista. Yo estoy bien claro de que el hombre es líder, pero ese liderato implica una responsabilidad bien grande de amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, y Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por ella. Tiene unas implicaciones bien serias, donde el machismo, donde no poder hacer esto, son cosas que yo ni siquiera pienso. Pues yo sé que hay gente que sí, que piensan que te complace. O no reconocer el liderato de la esposa, porque entonces minimiza el liderato de tuyo como varón, y eso no tiene nada que ver. Esta época no sería si tú no tienes la iniciativa, porque a mí no me gusta bregar con cámara, bregar todo esto, para mí esto no es. Pero al tú hacer ese trabajo sucio, por decirlo así, yo accedo, porque entonces no me complica la vida, y claro, me gusta compartir contigo, te amo, me gusta compartir de nuestras metidas de pata para que otros aprendan, que es lo que estamos haciendo en esencia. Y realmente me tienes sin ningún cuidado lo que puedan pensar personas que tienen matrimonio donde la esposa está sufrida, donde está
hostigada, donde se siente maltratada, pues yo no, si Sí, ese es el modelo, a mí no me interesa. Y que no se siente considerada. Fíjate que algo importante también es que nosotros... Por dar un ejemplo práctico, Sí, ¿entiendes? sí, Pero no quiere ser. que nosotros hemos aprendido a que... Y eso no se aprende rápido. O sea, el uno... Mira, chequéate eso. Estamos en vivo, estamos cocinando. Y el que cocina aquí soy yo y no soy menos hombre por eso. Mira, vete, es lo que yo hablo de esto. Que muchas veces nosotros hemos tenido que aprender, porque la aceptación no es algo que tú vas aprendiendo a aceptarte a ti mismo, pero para poderte aceptar a ti mismo, en el caso de nosotros, que nosotros hemos aprendido que nuestra identidad está basada en Cristo, no en lo que los demás piensan, no en mis habilidades, ¿verdad? Inclusive no en mis errores, ni en lo que ni en lo que no haga bien, sino en la persona de Cristo, lo que Cristo dice de mí. Y es algo que uno va aprendiendo y creciendo en ese conocimiento. Ya yo tengo dado quién soy en Cristo, pero yo puedo seguir creciendo en conocer eso y vivir por eso. Y nosotros hemos aprendido a que parte de lo que nos ayuda a nosotros en nuestra relación como matrimonio es, mientras más yo crezco en el conocimiento de ese Dios que me ama, de lo que dice Dios de mí, ya tragué calor porque está cocinando, eso hace que nuestra relación sea diferente, y donde tú no tienes por qué degradarme a mí para entonces sentirte que tu hombría está al contrario. Me siento menos ni amenazado tampoco, no, porque tú tengas unos dones y unas sí, habilidades, por ejemplo, en esto de las redes y eso, yo no tengo... Entonces eso también lo podemos pasar a lo individual, como entonces nosotros individualmente aprendemos a gustar de lo que Dios dice, de quién somos, y a entender que también tengo que respetar el que no me quiere aceptar, el que no quiere pensar igual que yo, el que no me quiere aprobar, y aprender a que voy a sentir incomodidad, ¿verdad? Una sensación de incomodidad, ¿verdad? Por aquel que a lo mejor puede decir algo de mí, que no, de lo que sea, ¿verdad? Por sus opiniones, y eso es válido, y uno lo que hace es, mira, te respeto, no hay ningún problema, pero no me enfoco en eso. Y me muevo a darle prioridad a compartir con personas que me respeten. No pierdo mi tiempo en empeñarme en que gente que no me quiere respetar me respete a las malas. O aceptación. O aceptación de esa persona. No lo necesito. Tengo hay otras personas, como me dijo un pastor, hay pasto más adelante. Sí. Hay otras personas que te aman, que te valoran. Siempre la gente vamos a ser imperfectos. Yo voy a ser imperfecto. Desde que piso una iglesia por mi culpa ya dejo de ser perfecta. Pues entonces tengo que esperar gente perfecta. Por ahí hay unos que vamos a poder trabajar juntos, vamos a poder funcionar juntos. Hay otros que no, pues mira, no somos amigos, no tenemos que ser enemigos por eso. Se respeta y seguimos para adelante, esa es la clave. Entonces, ya dado, vamos, ¿verdad?, a concluir, porque si no volvemos. Es que ese es el punto más importante. ¿Verdad? Es como el más amplio por la cuestión de las relaciones. El constante, ¿verdad? Que uno está constantemente relacionándose con personas, y ahora también el mundo se ha ampliado más por la cuestión de las redes. Y inclusive yo he visto gente que puede relacionarse mucho mejor por las redes, pero el uno a uno tienen problemas. Increíble. Algo que yo siempre trato, ¿verdad? Y le pido a Dios que me ayude en eso, y tú eres, ¿verdad? Parte de que me dices, Dani, como que ven acá, es en cuanto a ser auténtico. Como que lo que yo quiero que reflejar en las redes es que soy yo, no voy a cambiar voces, no voy a cambiar estilos en arroz y habichuela. Sí, ni estilos de cambiar de la manera en cómo me he visto o algo diferente. No, mira, lo que ves es, yo siempre digo, lo que ves, eso es. Amén. Porque parte de yo aprender a funcionar en una aceptación y en una aprobación sana es yo aprender a aceptarme y aprobarme con la aceptación y aprobación de Dios. Y que Dios te dio una personalidad única, y eso es, y Dios la valora de esa manera, ¿verdad? Cuando él vio a Jesús iba a ser bautizado, lo que él dijo, ¿verdad? Estamos saltando, que ese sería el tercero, que es la aprobación que cuenta, pero este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, y si él nos ama,
como él ama a Cristo, según Juan 17, la oración intercesora de Cristo antes de morir, pues entonces cuando él ve a Xavier, a pesar de obviamente mis pecados él no los ama, pero con mi personalidad muy única, pues él ve a un hijo amado en quien él se complace. Pero yo quiero también aclarar, porque no quiero que crea que estoy tirando, sino yo creo que el más responsable, lo más responsable en este punto es uno mismo. O sea, quien falla en valorarse, en respetar su propia identidad es uno. O sea, quien ha fallado cuando he callado debiendo hablar, cuando he dejado que la opinión de otro tenga más influencia sobre mi vida o más peso, quien ha sido responsable soy yo. Y quien tiene que hacer, no estoy acusando a los demás, pues que sigan con su manera de trabajar, de pensar. Yo no puedo controlar eso, pero eres responsable de ti. Exacto, quiero asumir esa responsabilidad y quiero tocar que tenemos que asumir esa responsabilidad. Mira, con no se puede, pues mira, seguimos para adelante. Hay personas difíciles, hay personas tóxicas, ¿verdad? Y uno tiene que decidir. Los tóxicos uno los elimina de la vida. Los elimina, con eso tú no te puedes relacionar. Pero con los difíciles se puede trabajar. Sí, seguro que sí, porque aún nosotros somos difíciles. Exactamente, O sea, que eso es así, ¿no? Créeme, Si no compartiríamos con nadie. Créeme que soy difícil. Y entonces el otro punto es con uno mismo, ¿verdad? Sí, Pablo decía que no confiaba en el juicio sobre sí mismo, aunque él se examinaba y procuraba tener una buena conciencia delante de Dios y los hombres. Sabía que había espacio en su humanidad de fallar, de que no fuera fiel siempre al ejercer su ministerio, de que no fuera, de que hubiera fallos y errores. Y eso es saludable porque si uno cree que uno no falla, que uno llegó a un punto, pues entonces ya eso es arrogancia, ¿verdad? O sea que aún puede que aún incluso juicios de los demás sean correctos. Juicios sean correctos, pero quizás la manera que te lo dicen. O el peso que uno le da. La importancia. Entonces uno tiene que tener, porque entonces a lo mejor si la persona viene en buena manera para ayudarte a corregir algo de uno y uno no lo recibe, pues entonces el problema lo tiene uno. Exacto. El problema lo tiene uno, ¿ves? Yo entiendo que hay algo, cuando es con uno mismo, el juicio que uno se hace de uno mismo, uno cae mucho en la comparación. Y eso sí que te mata. O sea, ahí es que es tan importante el uno conocer lo que significa la identidad en Cristo, para aquellos que son cristianos, ¿verdad? ¿Quién, el Dios que me creó, ¿verdad? Si tú crees que Dios te creó, que hay un Dios que hizo las cosas y te creó, dice quién tú eres. Y te creó con lo que tú estabas hablando ahorita, de unas particularidades o cosas individuales que son únicas tuyas, ¿verdad? De talentos, habilidades, no somos perfectos. Pues cuando tú aprendes a atesorar eso sin compararte con otro, eso no quiere decir que yo puedo aprender de otro, eso es diferente. Una cosa es yo estar comparándome para denigrarme o estar comparándome para denigrar a otro, que las dos son malísimas. Otra es como yo puedo decir, wow, este tiene esto o esta tiene esto y yo puedo aprender. Porque podemos tener modelos para aprender, seguro. Y eso no sería una comparación tóxica, sino tal vez no es ni comparación, sino es algo como que mira, en esto yo puedo, es algo más de aprendizaje, ¿verdad? Así que las redes en comparación te hacen, usar las redes no es malo, pero te pueden envolver sin querer en la comparación y pensar que eres una porquería. O compararte y pensar que eres la chavienda más grande del mundo. Y eso es otro, los dos son errores tremendos. A veces endiosar a los líderes, y yo he sido endiosado y he endiosado las dos cosas. O sea que yo no estoy acusando aquí. Yo he dicho, yo he endiosado personas y he permitido que gente me endiose. Y eso está mal, los dos están mal, porque se endiosa a Dios. Se adora a Dios, toda la gloria de Dios. Y algo Pablo decía, es que él era lo que era por la gracia de Dios. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Y ese era Pablo que decía eso. Y Jesús dijo que cuando hacíamos lo que teníamos que hacer somos siervos inútiles. Sí. Así que somos candidatos a siervos inútiles, ¿verdad? Chequea eso de nuevo. Vamos a chequear eso de nuevo. Y voy a decir algo para que entonces cale en el tercer punto. Muy bien. Ok, en lo de comparación, para entonces cambiar al tercer juicio, que sería el juicio de Dios, algo bien importante es
que te puedes hacer preguntas, ¿verdad? Cómo a veces está este grado de depresión que uno puede tener. Mira, yo recuerdo en mi adolescencia, yo compararme con un montón de personas, y eso hacía cada vez que yo me sintiera más infeliz y con más tristeza. Eso era horrible. Y obviamente yo no tenía al Señor, pero cuando yo conocí de Dios, ¿verdad? Que tomé una decisión, que reconocí que era pecadora, me arrepentí, le dije a Dios, entra a mi vida, reconozco que te necesito, que yo no soy Dios. Aún yo tuve que batallar con apreciar y entender que yo no era una porquería. Después tuve que batallar con no despreciar a otros, porque a lo mejor me creía demasiada cosa. Entonces, ese balance perfecto de no mirar a los demás como menos y no mirarte como menos, ese balance perfecto, yo siempre lo llevo que te lo puede dar una relación con Dios. Es el mejor lugar, el lugar seguro, donde tú puedes ser quien tú eres. Transparente, yo le llamo sin editaje. Donde exacto. No tengo que editar, soy auténtica, reconociendo las habilidades que Dios me ha dado, pero reconociendo los horrores que puedo tener, pero al mismo tiempo viéndome en el proceso de que Dios, hay un versículo que habla de eso, que Dios no nos va a dejar hasta que complete la obra en nosotros. Filipenses 1:6. Todos los días Dios está haciendo, ¿verdad?, un proceso, y no va a terminar con nosotros hasta que sea completado, en que nos parezcamos a Cristo cada vez, ¿verdad? Esa es la meta. Romanos 8:29, que nos Exacto. predestinó para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la santificación, donde una vez le entregamos nuestra vida a Él, el propósito del Espíritu Santo, usando la palabra y el cuerpo de Cristo principalmente, es conformarnos a la imagen de Él, que nos parezcamos a Cristo. Y muchas veces no nos parecemos. Pero conocer esa identidad de que somos formidables y maravillosos. Y una vez en Cristo, cuando uno se convierte, pasa de estar sin Cristo a estar en Cristo. Para los que nos están escuchando y todavía no le han dado su vida a Cristo, no han reconocido que son pecadores, que por su culpa, igual que por la mía, por la nuestra, Jesús fue a la cruz y murió, y que siendo Dios tomó nuestro lugar, y la respuesta es arrepentimiento y entrega de vida. Cuando uno toma esa decisión, se arrepiente de corazón, uno pasa deja de estar sin Cristo y comienza a estar en Cristo, y entonces ahí es una nueva identidad, porque toda la aceptación, todo el amor, toda la aceptación, el valor, la seguridad ya lo tiene la persona de Dios. Sí, es espiritual, pasa de estar muerto espiritualmente a estar vivo espiritualmente. Podrías estar vivo en físico, pero espiritualmente hay un vacío que solamente lo llena la persona de Jesús. Eso no quiere decir que no vas a tener problemas, ¿verdad? Porque yo tenía a Cristo, había reconocido a Cristo, pero seguía teniendo problemas, teniendo dificultad en cómo valorarme, en cómo aceptarme, pero en el ir relacionándome con Dios, voy creciendo en el conocimiento de quién es Dios, de lo que Él dice de mí, y va cambiando cómo entonces yo me voy comportando, porque me voy comportando de acuerdo a nueva identidad, a quien Dios dice que yo soy. Cuando conozco quién soy, sé cómo portarme. Y eso es un proceso toda la vida, porque aún voy para 40 años ahora, en mayo, en el Evangelio, y uno lucha con estas cosas. Todo el tiempo. Uno lucha cosas. Entonces, vamos al tercero. El juicio de Dios, que es el juicio verdadero. Dice, ¿verdad?, que no juzguemos antes de que Él venga, porque Dios cuando Él vuelva, va a sacar a luz nuestros secretos más oscuros, y también va a revelar nuestras intenciones, nuestros motivos más íntimos. Eso es bien importante, porque a veces se juzga, juzgamos, y yo lo he hecho también, sin conocer los motivos. Sin tener todos los datos. Y es que viene Proverbios 10. O por lo que los otros te dicen, que mira, Sultano pensó esto, dijeron esto, pues ten cuidado pero vean acá, tú tienes todos los datos. Es más, tú hablas con esa persona. Exacto. Y me gusta mucho, vuelvo a Proverbios 18:17, que dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. O sea, el que pica, justo parece el que pica adelante, para ponértelo en el juego de bichuela. Pero viene la otra parte y lo tira al medio, ¿ves? O sea, hay que escuchar las dos partes, porque uno no sabe. Y las apariencias engañan.
A veces tú puedes, se proyectan personas en las iglesias de una manera, pero entonces cuando hablas con el esposo o con la esposa, pues no es ahí, es una fiera en la casa, ¿entiendes? Sí. La esposa, en la iglesia es más kind, el más humilde, el más manso, el más siervo de Dios. Con cara de piedad. Con cara de piedad, y cuando escuchas a la se esposa, pone la careta de piedad, pero la realidad en su vida privada es otra. Eso es bien triste. Eso, de verdad, eso pasa mucho en la comunidad cristiana y eso es triste. Por eso, mira, sé quién eres. Si tienes luchas, las tienes. No las ocultes. No hay... Lo peor, yo creo que la peor mentira que Satanás nos hace creer cuando llegamos a Cristo es hacernos creer que porque estamos en Cristo ya no vamos a pecar, no vamos a cometer errores, todo lo vamos a hacer bien, tengo que mostrar una piedad, que no me equivoco en nada, que tengo una fe brutal, que no dudo de Dios en nada. Mira, y eso es fariseísmo. Y Dios nos justifica, nos hace justos delante de Él y nos hace perfectos en el momento que nos convertimos en posición, pero en ejecución no somos justos y no somos perfectos. Estamos en un proceso de santificación progresiva, donde estamos, como tú dices, luchando con esta naturaleza pecaminosa que se levanta todos los días, ese monstruo que se levanta de orgullo, egoísmo, vanagloria, vagancia y arrogancia. Por lo menos hablo por mí, de mí. Entonces, para mí es bien importante, por ejemplo, nosotros asistimos a una congregación y si yo estoy en un ministerio, que sí lo estoy, el pastor puede hablar contigo en cualquier momento y preguntarte cómo yo estoy. Y si yo no paso el filtro tuyo, yo no quiero, yo soy el primero que sáqueme del ministerio, porque si mi casa no está en orden, si tú estás hastiada, estás hecho un desastre, los machistas dirían, pero si tú es bíblico, pues yo tengo que pasar el filtro de mi esposa. Porque el que no puede gobernar su casa, no puede gobernar la casa de Dios. Entonces, de tu esposa, de tus hijos. Pero imagínate, exacto. En el caso mío, obviamente, porque pero él no vive acá. Que los que tienen hijos también. Exacto. O sea, porque a veces ayudan mucho en la iglesia, pero en la casa son un desastre ayudando o atendiendo a los hijos, o ayudando con los hijos, ¿verdad? Y no es que vamos a tener una evaluación perfecta, porque no lo somos, pero que diga, mira, él es consistente, él falla, pide perdón, él ayuda, él y considera. viceversa para mujeres también, porque a veces... Claro, obvio. De los dos lados, Eso va para los dos lados, para los dos lados. Sí. Y porque eso es lo que es importante. Yo no quiero ser un fake en la iglesia y un desastre en la casa. No vale la pena, realmente no me interesa. A mí no me interesa que allí, mira qué tremendo, porque allí cualquiera ve el ladito chévere de uno va perfumadito, va vestidito, va con la carita chévere, lavadita, pero acá tú eres la que sabe realmente cómo, si el gas pela o no pela, como decimos, que quién es uno genuinamente perfecto, no soy, pero consistente, que procuro hacer el bien, procuro el bien tuyo, trato de considerar, pido perdón porque meto las patas. Lo reconoces también. Sí, porque las meto, o sea... Sí. Yo creo que un daño que hemos hecho nosotros los cristianos, y me incluyo, nos incluimos, ¿verdad? Porque nosotros nos llamamos cristianos porque nuestros principios los basamos en la persona de Cristo. Es hacer creer esa apariencia de piedad sin errores, sin equivocaciones, que no pecamos más. Entonces, fíjate lo horrible que es cuando alguien que tuvo mucha fama o es una figura pública cae, que a veces yo digo, se quedó muy solo, no habló, no dijo, no buscó ayuda, estaba muy pendiente a la figura pública, lo que la gente espera, y no se atrevió a hablar sus luchas, a buscar ayuda, y entonces vienen y caen, o ya cayeron, pero sale la verdad a la luz, que es por un acto de amor que Dios hace eso. La misma iglesia le cae encima, ni los ayudan tampoco, señalando, mira esto, que esto, aquello y lo otro. Entonces es porque nosotros mismos creamos esa mentira, esa falsa imagen de perfección de cristianos. No, somos igual que todos. La única diferencia entre una persona que no ha conocido a Cristo no es que yo soy mejor que esa persona. La única diferencia es que yo digo, mira, hay un Dios que yo decidí arrepentirme de mis pecados, reconocer que lo necesito porque no puedo vivir independiente de Él.
pero no quiere decir que no tenga las mismas luchas que tú sigues teniendo, las sigues teniendo, y a veces hasta más. Y nosotros debemos procurar, ¿verdad? Crearnos, mostrar la realidad de lo que es tener una vida en Cristo, para no ser lápidas blanqueadas, como habla la palabra. Sepulcro blanqueado, ¿verdad? Para ser fariseo. ¿Matrimonio perfecto somos? No. Somos vulnerables, transparentes, tenemos nuestras luchas. Aquí está, individuales, como pareja, pero procuramos vivir bajo los principios de Dios. Esas carnalidades lo que hace es que nos llevan a refugiarnos en el Señor. Ahí es donde la carne se convierte en nuestro aliado, porque nos lleva a Dios. El saber que soy terrible me lleva a Dios para no ser tan terrible. Sí. Así que por último, si ves algo de tu hermano o de alguien, antes de que te ponga a hablar, que sería un chisme, mira, habla con esa persona, sácalo aparte y pregúntale, mira, tengo esta preocupación por ti, pienso que estás herido todavía, o pienso que estás haciendo esto. Antes de que te pongas a hablar, busca mejor ayudar antes que destruir, ¿verdad? Y todos tenemos diferentes, ¿verdad?, procesos. Yo prefiero, ¿verdad?, que veas una realidad no de perfección, una realidad de una persona o de personas que buscamos agajarnos de Dios, porque necesitamos la gracia de Dios, porque no somos perfectos. Una realidad imperfecta, que una perfección fingida. Definitivo, mejor no te puedo quedar. No vale la bueno, pena. Pues lo dejamos aquí. Gracias por escucharnos. Recuerda darle like, recuerda compartirlo, recuerda suscribirte si no te has suscrito. Así que bye bye, hasta la próxima.